Buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve en este 23 de febrero del año 2022. Son las 2:15 del mediodía cuando estoy grabando este vídeo y hoy tenemos una apertura o tenemos una esperanza de apertura en verde para los futuros de Estados Unidos. Ayer, si recordáis, cuando vimos el vídeo del cierre, me voy al Nasdaq, porque es el caso que estuvimos viendo ayer, cuando dejé de grabar el vídeo hablaba de que presumiblemente iba a cerrar en positivo porque estaba, cuando terminé de grabar el vídeo, cayendo solo un 0,03. Bueno, pues fue terminar el vídeo y las cotizaciones me llevaron la contraria, se vinieron para abajo. ¿Por qué digo esto? Porque ayer en ese vídeo hablé de que la zona de soporte de los 14.000 redondos era un cierre que podía soportar y que si ese cierre en torno a los 14.000 puntos lo mantenía, podíamos tener una referencia muy clara de cuál es el rango en el cual se puede estar moviendo las cotizaciones del Nasdaq, en este caso con esta crisis geopolítica o con esta tensión geopolítica que estamos teniendo. Bueno, pues finalmente el mercado se dio la vuelta en rotundo y tuvimos una caída al final, al cierre de la sesión, cercana al 1%, 0,99. Con lo cual, ese soporte que hablábamos de los 14.000 puntos lo hemos perdido y ahora tenemos un soporte bastante más lejano en torno a los 13.720. No descarto, de todas formas, que con la subida de hoy volvamos a tener esa referencia en torno a los 14.000. Yo creo que es un punto clave bastante importante a tener en cuenta, aunque en esta sesión la haya perdido, también por lo que comentábamos en muchas ocasiones, por esa tensión geopolítica que va llevando las noticias van llevando a que los índices se muevan de una manera que no sea muy sensata, muy razonable. Por lo que comentábamos, ayer tuvimos una apertura alcista, se esperaba una apertura alcista, el mercado empezó a caer y tras las declaraciones de Biden en las que comentaba cuáles iban a ser las sanciones que iba a poner a Rusia, el mercado empezó a subir. ¿Pero qué ocurre? Que al final esas sanciones han tenido quizá una segunda lectura y es que han sido muchísimo más blandas de lo que se esperaban. Se han tomado como, en lugar de sanciones, una advertencia. Casi parecía más una advertencia que realmente unas sanciones, porque el paquete de sanciones grande dice que se lo van a guardar para otra ocasión. Quiero decir que con esto pues los mercados no se han tomado tan bien como parecía la noticia a primera hora. Nada más conocíamos las declaraciones de Joe Biden. Aparte del Nasdaq, que lo tuvimos cerrando un 0,99, tuvimos el Dow Jones también cerrando con una caída de un 1,42 y tuvimos al Standard & Poor's con una caída del 1,01%. ¿Qué ocurre con el Standard & Poor's con esa caída del 1,01%? Si nos vamos a los máximos, vamos a gráficos de un día, si nos vamos a los máximos de enero y vemos el cierre desde los máximos, máximos a mínimos de sesión, estamos hablando de una caída de un 11,45 desde máximos a mínimos y si nos fuéramos al cierre pues tendríamos una caída en torno a un 10%, 10,66%. Podemos hablar ya de una corrección, quiero decir, una caída de un 10%, yo creo que para el S&P 500 podemos catalogarla como tal, como una corrección, porque si extendemos bastante más el gráfico, vemos que estamos prácticamente en niveles de octubre del año 2021. Entonces, esa corrección, ¿cómo puede afectar a las cotizaciones del S&P 500? Ahora mismo estamos en un soporte también bastante relevante, 4.300 velas diarias. Ese soporte es importante porque si perdiéramos ese soporte ahora mismo no tendríamos otra referencia clara hasta los 4.168. Entonces sí que entraríamos en una corrección bastante más grande. Estaríamos hablando quizá de caídas en torno a un 13 o cercanos a un 14%. Aquí las cosas ya cambiarían bastante. Pero entender el dato que tenemos ahora mismo con una corrección importante en Standard & Poor's, yo creo que es interesante para más o menos vislumbrar hacia dónde pueden continuar las cotizaciones. Sí que es cierto, repito, que ahora mismo no hay una tendencia clara, porque al final vamos a golpe de noticia, como ya os vengo diciendo. Sí que continuamos teniendo esa descorrelación que vemos también en cuanto a las materias primas, en este caso al petróleo y a valor refugio como el oro, que nos están llevando precisamente a tener una rotación de las carteras. Estamos viendo una rotación bastante importante desde esos activos de renta variable hasta unos activos que en esa situación se están comportando mejor o que se vayan a comportar mejor. En el caso del petróleo, en el caso del Brent,
si nos acercamos en el gráfico de 30 minutos, vemos cómo ese máximo que marcó el pasado 22 de febrero, estábamos hablando de ayer, que marcó un máximo en torno a los 99,30 y 99,40, ahora mismo parece que las cotizaciones se han estabilizado bastante, estamos en 96,70, hoy está dejándose un 0,15%. Ahora mismo no tenemos ninguna noticia que nos haga pensar hacia dónde va el mercado en una dirección concreta. Lo que sí que estamos viendo, repito, es esa indecisión bastante clara respecto a las cotizaciones ligadas a las noticias. ¿Cómo vienen los futuros? En el caso del Nasdaq tenemos un repunte del 1,15%, lo que situaría en las cotizaciones por encima de 14.000, en este caso 14.022, 14.023. Claro, eso es lo que os decía anteriormente. Si al final consiguiéramos cerrar encima de 14.000, yo creo que esa referencia en los 14.000 continuaría siendo válida porque es lo que nos va marcando ese ángulo de movimiento o ese canal de movimiento que está moviéndose en cuanto a esa volatilidad que está teniendo respecto a las noticias. Lo que pasa es que tenemos que tener una cosa clara. Conforme nos vamos acercando a esa línea de soporte y las cotizaciones continúan manteniéndose en esa línea de los 14.000, las noticias las noticias que salgan negativas cada vez la va a afectar más. Y si le va afectando a la cotización cada vez en un grado mayor, ese soporte lo vamos a ir perdiendo y quizá ese soporte más lejano en torno a los 13.700 quizá tendría bastante más sentido si continuamos viendo esa escalada en las tensiones que pues estamos viendo. Si vemos cómo ha tenido la evolución el Nasdaq durante este año 2022, desde máximos a mínimos, estamos contando también con una caída de un 14%. Lo cierto es que todos los índices están acumulando caídas realmente notables. Estamos viendo precisamente esas caídas del 14%, del 10% en el caso del Standard & Poor's, y si nos fuéramos en el caso del Dow Jones, veremos el gráfico, alejamos, cogemos la regla y si nos vamos de máximos a donde estamos ahora, estamos hablando de un 9,71%. Sí que es cierto también que las tecnológicas son las que más acusan toda esta volatilidad, pero yo creo que el dato del S&P 500 creo que es un dato relevante a tener en cuenta para la operativa. En el caso de las criptomonedas, hoy tenemos el Bitcoin recuperando un 2,20%. Hablábamos hace unos días de ese canal bajista en el que nos habíamos estancado en cotizaciones a corto plazo, pero ese canal bajista desde el día 22, desde ayer, de las cotizaciones a la madrugada, parece que ha revertido esa tendencia bajista a una tendencia de recuperación alcista bastante importante, recuperando otra vez niveles que teníamos el pasado domingo. Ahora mismo las cotizaciones a más corto plazo tenemos quizá un rango más lateral, pero se están viendo favorecidas también las cotizaciones tanto del Bitcoin como por parte del Ethereum de esta calma tensa que estamos teniendo ahora mismo en cuanto a las noticias geopolíticas, que son las que están marcando, sin ningún lugar a dudas, están marcando la tónica de las sesiones y la tónica de las cotizaciones. Bueno, nada más, esto es por hoy. Pasad buena sesión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.